cosa te está representando el dinero, o sea, el dinero que se está acumulando en la venta de esos tipos de vinos. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Entonces por aquí vamos a borrar esto. Y ahora sí. Como hay 45 litros de vino, entonces aquí será 45 por 40. 45 por 40, ¿cuánto es? 1800, ¿no? 1800. Y hay aquí la misma jugada. Tendré 5K por 24. Y eso será 120K, ¿cierto? A ver por aquí, 7K por 36. Esperando, jovencitos. 7 por 6, 42, digo 4. 7 por 3, 21. Y 4, 25. Me saldrá 252K. Ahí está. Ya, entonces, si yo sumo todas esas expresiones, jovencitos, lo que voy a tener será el dinero acumulado en toda la venta del vino, ¿cierto? Entonces voy a tener 1800 más 120K más 252K. Esa será la sumatoria de dineros, ¿de acuerdo? Entonces, la ecuación sería 1800 más 120K más 120K más 252K. Ese es el dinero acumulado. Y ese dinero acumulado también se puede tener con la mezcla realizada, ¿sí? ¿Cómo así? Multiplico el total de vino que hay por el nuevo precio, por cada litro. Entonces, eso será igual a ¿cuánto? A 45 más 12K, que es la cantidad de vino o el volumen de vino que hay en litros, y eso multiplicado por el precio por cada litro. Pero una sola ecuación, una sola incógnita. A ver, desarrollar, jovencitos, y encuentren el... Bueno, 12K por 34, ¿no? 12K por 34, cuidado ahí. Ya, muy bien, entonces aquí tendría, a ver, sería 372. La 372K y por aquí más el 1800. Aquí tengo 45 por 34. ¿Cuánto es eso? 25 por 34. 45 por 34. Entonces, 1530. ¿No? Entonces aquí dejo este 1800 tranquilo, más 372K, eso me va a dar 1530. Y esto más 12K por 34. ¿Cuánto es 12K por 34? $408K. Entonces, desarrollar esta ecuación ya no es nada del otro mundo. A un lado las K y a un lado los valores numéricos. 408K menos 372K, ¿no? Me queda 8 más 8, 16. Me queda 16K es igual a 1800 menos 1530. Entonces eso, 300, 270. 270, ¿no? Está, con eso se obtiene el valor de K. Entre 16. No va a salir un decimal. 16,8875 sale. ¿Cuánto? 16,875. Ya. Entonces, a ese K puedo dejarlo así, ¿no? Como fracción, tal vez. Porque me va a salir un decimal, ¿no? Entonces no conviene reemplazarlo. Sí, lo que me piden es hallar la cantidad total de la mezcla, ¿sí? Y la cantidad total de la mezcla se ubica aquí. ¿Sí o no? ¿Te diste cuenta? Es la suma de todos estos vinos, ¿no? Ahora están mezclados, han medido esa cantidad. Entonces, la cantidad total de la mezcla será igual a, por acá, ¿no? Digo, volumen total, ¿no? Será igual a 45 más 12K. Pero el K ya sabemos que vale 270 sobre 16. Se simplifica y es más fácil de trabajar, en lugar de obtener expresión decimal. Se puede obtener cuarta, ¿no? Cuarta 3, cuarta 4. ¿No? De cada mitad, ¿no?
pero se va a tener un decimal. Igual, otra vez, 35, 2. En la operación, 45, 40. Está bien, 5, 24. Está bien, 7, 36. Está bien, 372. Está bien. 1800, 372. Ah, acá, ¿no? Esta expresión. Ya, 270, eso está genial, está bien. Pero acá 408K menos el 372, no 392. Ya. ¿Cuánto es eso? Eso es 36. Sí. Entonces por acá 270 es igual a 36. El valor es 36K. ¿Ya? De modo que K es 270 entre 36. Listo, ahora sí, ¿no? Expresión. Vamos a borrarla. Es 16, ¿no? Sino en realidad. Ya lo borré. Claro, ahí directamente nada más. 12ava 1, 12ava 3. ¿Sí? Claro, y 270 entre 3, ¿cuánto es? 90. Se será 45 más 90. Se acabó el ejercicio. ¿Cuánto es 45 más 90? 135. Se acabó. Respuesta, en realidad, la alternativa es sí. ¿Ya? Cuidado en sus cálculos jovencitos. ¿Consultas? ¿Preguntas, dudas, jovencitos? Confianza. Bueno, aquí 270 entre 3. Tercia 1, 90. 90 por 1, 30 más 45. ¿Sí? ¿No hay dudas? No. Siguiente ejercicio entonces, jovencitos. En una reunión hay 60 adultos y por cada 5 jóvenes hay 7 niños. Luego llegan 50 jóvenes, 40 niños y cierta cantidad de adultos. ¿Cuántos adultos llegaron al final? Si el número de jóvenes, niños y adultos son ahora proporcionales a 5, 6 y 8 respectivamente. Entonces nos hablan de 3 tipos de personas. Nos hablan de adultos, de jóvenes y de niños. ¿De acuerdo? Hay que distinguirlos como tal, entonces. Entonces, por aquí, a ver, se me ocurre adultos, ¿no? Columna para jóvenes y columna para los niños. ¿Sí? Vamos a ordenarlos, entonces, ¿no? Me dice, hay 60 adultos. Pongo aquí, señor, de una vez, 60. Ahí está. ¿Qué más? Me dice, y por cada 5 jóvenes hay 7 niños, ¿no? Entonces, para la cantidad de jóvenes, ¿qué puedo ponerle? Un 5K, ¿no? Y para la cantidad de niños, ¿cuánto de 7K? Muy bien, hasta ahí, genial. Luego te dice, llegan 50 jóvenes, ¿no? Entonces en la columna de jóvenes sería 5K más 50. 5K más 50, otro color, ¿no? Se me ocurre esto. Entonces aquí tengo que sumarle 50. Llegaron 50 jóvenes. ¿Qué más? También llegaron
40 niños. Entonces, columna de niños, aquí, más 40. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Y cierta cantidad de adultos, ¿no? Ya, a esa cierta cantidad de adultos, puedo colocarle un A, se me ocurre, o un X, un E. ¿No? En este caso, el A me va a indicar la cantidad de adultos que ingresan adicionalmente. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos dicen? Ajá. Entonces te están preguntando por la cantidad de adultos que ingresaron al gimnasio. O sea, te están preguntando cuánto es que vale A. Te dicen que ahora la relación, ¿cómo es? Te dice 5, es a 6 y a 8 respectivamente. Se refieren a si el número de jóvenes, entonces jóvenes debe ser proporcional a 5, ¿sí? El número de niños debe ser proporcional a 6, ¿cierto? Y el número de adultos debe ser proporcional a 8, ¿cierto? Ya. Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Que sumando estas expresiones, esto puede escribirse como, a ver, por el caso de los jóvenes, ¿no? Vamos a empezar por él, será un 5Z, jóvenes, 5Z, ¿sí o no? Ahora, para el caso de, luego vienen los niños, ¿no? Será un 6Z, y finalmente, para el caso de los adultos, tiene que ser un 8Z, ¿de acuerdo? Entonces son proporcionales a 5, a 6 y a 8. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Trabajar, por ejemplo, con la cantidad de jóvenes y la cantidad de niños, porque ya sabes que esa relación debe ser como 5 a 6, ¿cierto? Dime la cantidad de jóvenes, ¿cuánto será? 5K más 50, ¿cierto? Entre 5K más 50 es a 5Z, como en la parte derecha, ¿qué vamos a tener? 7K más es a 6Z, ¿sí? ¿Te das cuenta que la Z se cancela? ¿Sí o no? Se va y se va. ¿Qué me queda entonces? Si deseas producto cruzado. ¿Sí? O en todo caso, encontrar una razón entre uno y otro. ¿Cómo así? Te das cuenta que aquí podemos multiplicar por K más 1, ¿sí? K más 10 en realidad, ¿no? ¿Ya? ¿Te das cuenta? Tenemos un K más 10, ¿sí? Claro, 5 por K, ahí está, 5K. 5 por 10, 50, ¿sí? ¿De acuerdo? Y en la otra zona también deberemos tener ese mismo factor, ¿sí? ¿Te has dado cuenta? ¿Sí? ¿Cuál sería entonces? Nuevamente, siendo el factor K más 10. O sea, vamos a tener 6 por K más 10 y eso debe dar igual a 7K más 40. O sea, multiplicando acá, también tiene que respetarse el K más 10. Así pues, la ecuación quedaría 6 multiplicado por K más 10, ¿cierto? Y eso tiene que ser igual a 7K más 40. Vamos, distributiva. Vamos a tener 6K más 60, ¿no? Y eso será igual a 7K más 40. Porque es el factor que hemos encontrado, ¿no? En una forma, tan solo en una forma de poder desarrollar ese ejercicio. ¿Qué hago con el denominador para obtener el numerador? Tengo que multiplicarle por K más 10. Entonces, si eso sucede en la parte izquierda, en la parte derecha también. O si deseas, puedes trabajar con productos cruzados. ¿Cómo así, profesor? Aquí, producto cruzado. ¿Y qué se tendría? Sería 5K más 50 multiplicado por 6. Eso debe ser igual a 7K más 40 multiplicado por el 5. Cualquiera de las dos formas es completamente válida. Ya, si se desea, dejamos de lado esa parte. Vas a ver que vamos a llegar a lo mismo. Vamos a trabajar con la parte que acabamos de escribir. ¿Ya? Quizá es con lo que más se ha familiarizado el problema. Distributiva, 6 por 5K, 30K. ¿Sí o no? 6 por 50, eso es 300. Igual a distributiva por acá también. 35K más 5 por 40, 200. ¿Ahí? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, en un lado las K, en el derecho, ¿cierto? 35K menos 30K
Eso es 5 casi. Y 300 menos 200, 100. Entonces, ¿cada cuánto vale? 100 entre 5, eso es 20. ¿Sí? A ver si era cierto por aquí que teníamos. 7K menos 6K, ¿no? K. 60 menos 40, 20 también. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas. Ya con el producto cruzado es más fácil, pues no va a generar ningún problema. La idea es que se obtuvo un K igual a 20. ¿Ya? Claro, y acá se tendría que reemplazar, ¿no? En la tablita general. Vamos a tener, como K vale 20, voy a tener 20 por 5 es 100. Y más 50, 150. Entonces, trabajando ahora sí en esta zona, voy a resaltarla. En esta zona, ¿ya? Ahí. Muy bien. ¿Qué vamos a tener? Z, ajá, es igual a 60 más A, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Sumando, ¿sí o no? Bueno, 60 más A, ¿cierto? 60 más A es A, 8Z, ¿cierto? ¿Te das cuenta que las Z se anulan? Sí. Chao Z, chao Z. ¿Y cuánto es 150 entre 5? 30. ¿Te das cuenta? Entonces acá no necesitamos de producto cruzado, ahí nomás. 150 entre 5, 30. Y eso debe ser igual a 60 más A entre 8, ¿sí? Pero ese entre 8 pasaría a multiplicarse. De una vez lo borramos. En lugar de que esté dividiendo, de una vez pase a multiplicar. Entonces tendremos 240 menos 60, esto será igual a la. ¿Cuánto vale la? Y se acabó. Entonces ingresaron 180 puntos. La solución vendría así, ¿no? De esta tablita nos pasamos aquí y de acá directo a la operación. Esto era un procedimiento intermedio que se puede hacer con otra forma, encontrando una constante de proporcionalidad entre el denominador y el numerador. ¿De acuerdo? Entonces, esta forma podrías obviarla. ¿Ya? Esto es opcional. ¿De acuerdo? ¿Dudas, jovencitos, consultas? Muy bien. Entonces vamos a chequear su siguiente ejercicio de nuevo. Alguna duda. ¿De acuerdo? Nos dice, a un número de 4 cifras consecutivas crecientes, ¿no? Se le suma 988 y resulta un múltiplo de 44. Ahí la suma de las cifras del número. El detalle, jovencitos, está en el planteamiento. Una vez ya bien planteado, lo demás es operativo, ¿no? Más restas, multiplicaciones, divisiones. Nos hablan de un número de 4 cifras consecutivas, son crecientes. Entonces yo podría colocar, por ejemplo, un A menos 1, luego viene el A, luego viene un A más 1, y luego el siguiente dígito. Luego el siguiente dígito tendría que ser un A más 2, ¿cierto? Ese es un numeral que tiene 4 dígitos crecientes, ¿cierto? También, ¿no? Ya, a gusto, ¿no? A gusto de solicitar, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Para verificar ahí, ¿no? Que sean 4 citas crecientes. Pero su compañera dice, ¿por qué no utilizar el A, luego el A más 1, luego vendría el A más 2, y luego vendría el A más 3? Ahí están los 4, ¿cierto? Ahora sí. Muy bien, me dice, a eso tengo que sumarle el 988, ¿cierto? Y me dice que resulta un múltiplo de 44. Entonces lo escribo 44 y su bonita encima. El múltiplo de 44, ¿cierto? Ya están. A ver. Ya. Entonces, para ello tenemos que encontrar cuántas que va a eliminar.
Dos maneras de desarrollar jovencitos. Por lo menos, ¿no? Les comparto. Y ustedes ya por ahí lo trabajan más. O sea, la primera forma, jovencitos, sería darle forma a este 988 en términos de múltiplo de 44. ¿De acuerdo? Claro, tendría que dividir 988 entre 44. Ya, por 2 me da 88, me sobraría 10 de residuo, ¿no? 188. Con 3 vuelas, ¿no? Ah, entonces el 2 nada más, ¿no? Entonces aquí tendría 44 por 2, 88. Y 108 menos 88, 20 de residuos. Ah, entonces este es un múltiplo de 44 más 20. Y este múltiplo de 44 podemos pasarle a restarse. Me quedaría un múltiplo de 44 menos múltiplo de 44, ¿cuánto me da? Cuidado. Esto ya lo habíamos visto en multiplicidad. Un múltiplo de 44 menos un múltiplo de 44, de manera general. Claro, sí. Un múltiplo de n menos un múltiplo de n también es otro múltiplo de n. Ah, entonces, ¿qué me quedaría? Todo el numeral, o sea, el a más 1, paréntesis a más 2, paréntesis a más 3, y esto más 20, ¿cierto? Esto tiene que ser igual a un múltiplo de 44. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, ¿qué tal si a este más 20 lo ubico así, al pie? ¿Sí o no? También, ¿no? Es fácil de trabajar de ese modo, ¿sí? Esas sumas ya las hemos hecho desde primaria, ¿cierto? Entonces, 0 más a más 3 sigue conservándose el a más 3, ¿cierto? Ya, y en la otra columna, ¿qué voy a tener? A más 2, ¿qué sería? A más 4, ¿cierto? Y aquí me quedaría un a más 1, y por aquí me quedaría un a. ¿Sí? Y esa es una probable opción, ¿sí? Y eso tiene que ser igual a un múltiplo de 44. Ahora sí, jovencitos, para que sea múltiplo de 44, desglósala en dos veces. Entonces tiene que ser a la vez múltiplo de 4 y múltiplo de... ¿Cuánto? Múltiplo de 4 y múltiplo de 11. ¿Sí? Claro, ¿sí? 11 por 4, 44, y los dos son veces. Ya, para que sea múltiplo de 11, ¿alguien recuerda el criterio de divisibilidad? Por un caramelo de limón, ¿no lo recuerda? Es un más, menos, más menos. Más 1, menos 1, más 1 y menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿aquí qué tendría? Tendría a más 3 menos a menos 4 más a más 1 menos a. ¿Te das cuenta? A ver, a más 3 menos a y menos 4 más a más 1 y menos a, ¿no? ¿Te das cuenta ahí de inmediato que menos a más a se va? Menos a más a se va. ¿Y qué me queda? 1 más 3 es 4 y menos 4, me queda 0 en la sumatoria. Y el 0 si es un múltiplo de 11, ¿sí? 0 es el múltiplo general, el múltiplo universal. Entonces me queda por chequear que el numeral sea un múltiplo de 4. ¿Y cómo me doy cuenta que es un múltiplo de 4? Recuerda que 4 es 2 al cuadrado y ese exponente me sirve para chequear la cantidad de cifras a analizarse. Entonces voy a analizar las dos últimas cifras. Dime. Claro, en caso de divisibilidad entre 3 y entre 9 es la suma de sus dígitos. Múltiplo de 3 o múltiplo de 9 en cada caso respectivo. ¿Ya? El múltiplo de 4 tengo que chequear las dos últimas cifras y que ese numeral así conformado sea un múltiplo de 4. Entonces vamos, tendremos a más 4 y luego un a más 3, ¿no? Y a ese numeral así generado debe ser un múltiplo de 4. Dime, ¿qué valores podrías utilizar para el a? ¿A podría ser 0? ¿Sí o no? ¿A podría ser 0? ¿Qué me dices? ¿A podría ser 0? No, o sea, no, ningún numeral puede iniciar con 0. ¿Ya qué pasa si el a vale 1? Si el a vale 1, aquí voy a tener 5 y aquí voy a tener 1 más 3, 4. Ya te pregunto, ¿54 es un múltiplo de 4? ¿Será? No, sí o no. Sácale mitad del 54, te queda 27. Sácale mitad del 27, no te da un valor entero. Entonces no es. Siguiente valor, ¿sí? A ver, si tú le das el 2, vas a tener aquí en este último dígito 2 más 3 es 5. ¿Y algún múltiplo de 4 puede terminar en 5? Nada. ¿Sí? Entonces, si tú le das, a ver, el valor 3, aquí tendrías 3 más 4, 7, ¿sí o no? Y 3 más 3, 6. Y al 76 es un múltiplo de 4, sácale mitad doble vez, a ver si se puede y te da un número entero. La mitad de 76, ¿cuánto es?
38, ¿cierto? Ahí está entonces, ¿sí? Y la mitad de 38 es 19, así se puede. Entonces, uno de los posibles valores para el A hasta el momento es 3. ¿Sí? Si tú le das un valor 4, aquí se vuelve 4 más 3 de 7. Ya no, ningún múltiplo de 4 puede terminar en 7. Entonces, si le das un valor 5, ¿ya qué sería? 5 más 4, 9. Y 5 más 3, 8. Te pregunto, ¿el 98 es un múltiplo de 4? Saca la mitad del 98. ¿Qué te da? 49. ¿Y 49 tiene mitad exacta? No, entonces este no cumple. Como no cumplía con el 54. Ya no se puede dar el valor de A igual a 6. Porque aquí me quedaría 6 más 4, 10. No puede sucederse. Ah, ya. Entonces sucede que el A debe ser 3, ¿no? ¿Ya? Y si el A es igual a 3, ya tengo todo el numeral. O sea, 3, 4, 5, 6. 3.456. Ese será el valor buscado. ¿Y qué me pide? Hallar la suma de sus cifras. Ya 3 más 4 más 5 más 3. 9 más 9, 18. ¿Sí? Entonces por aquí digo sumatoria. 6 más 4, 10 y 5 más 3. Claro, extremos con extremos, medios con medios. Cada caso da 9. 9 por 2, 18. Lo que pasa es que yo no para que tenga valor entero. El 4 me da 10. Y ya tengo un valor entero. O sea, no se puede hacer un valor. Porque el 10 es más fácil sumar con otros números. Claro. Ah, sí. 6 más 4, no acá. 10. Y luego un 8. Ya. Esa es una forma de solución. ¿Ya? Por acá les voy a comentar al costadito de una segunda forma de solución. En estos minutitos que quedan. Entonces por aquí hay otro color. Puede ser este morado. ¿Ya? En este margen, ¿no? Segunda forma, jovencitos. ¿Recuerdas tú qué es lo que pasaba cuando teníamos numerales de este tipo? Con dígitos desconocidos, ¿qué hacíamos? Una descomposición polinómica. Entonces, la segunda forma es a través de una descomposición polinómica. ¿Cómo así, profesor? Me quedaría 1000 por A, ¿sí o no? 1000 por A más 100 por A más 1, ¿sí o no? 100 por A más 1. Sigue, más 10 por A más 2, ¿sí o no? Y más 1 por el A más 3, ¿sí? O simplemente A más 3. Y eso debe garantizarte que sea un múltiplo de, perdón, y eso debe garantizarte que al sumarle, en este caso, ¿no? Que todavía me dicen, súmele 988. Entonces, sumándole 988, eso recién debe garantizarte que sea un múltiplo de 44. También se puede trabajar de esa manera, ¿no? Con descomposición polinómica. ¿Ya? Sería genial que tú lo finalices, ¿no? Como un reto personal. ¿Sí? ¿Seguro? Yo lo vi la difícil la parte. O sea, no tan difícil, pero me conseguí ¿Este 20? ¿Y de qué resultó? Del múltiplo de 44 más 20. Ah, acá, cuando se le sumó. Claro, ¿qué es lo que pasa cuando tú sumas, por ejemplo, 753 más, se me ocurre 14, ¿no? ¿Qué haces? Sumas así, ¿no? De arriba hacia abajo, 3 más 4, 7, 1 más 5, 6. El 7 te queda ahí, ¿no? No se ha llevado nada, eso es el caso ideal, ¿no? Entonces, por acá lo mismo. Tengo A más 3 como un solo dígito, súmale 0, ¿no? Sumarle 0 es colocarle tal cual, ¿no? Sigue siendo el A más 3, ¿no? Y aquí, ¿qué tengo? A más 2. Y si a ese A más 2 le sumo 2, ¿en qué resulta? En A más 4, ¿sí? Nada más. Es una suma convencional, ¿no? ¿Ya? Y en la descomposición polinómica, jovencitos, les va a quedar 1000A más 100A más 10A más A. ¿Eso cuánto es? 1110 más 1, 1111. Les quedará 1111A más los valores numéricos que se vayan generando, ¿cierto? Aquí les va a quedar más 100, más 20, más 3, ¿no? 123, ¿no? Y más 988, eso debe ser un múltiplo de 44. Simplemente divide, también podría ser por esta forma. ¿Ya? Muy bien, jovencitos. Entonces,
Ahí nos vamos a quedar. Volver. 8. Bueno, está lloviendo.